Bienvenidos a el podcast de Buffy, donde conectamos a los amantes de los gatos y perros con expertos en bienestar animal. Conducido por Ana Saldaña, fundadora de Buffy y especialista en comportamiento animal, junto al Dr. Raúl Nieto, veterinario con maestría en enfermedades infecciosas. Cada episodio explora temas relevantes para los papás perrunos y gatunos, con invitados expertos que comparten conocimientos para mejorar la vida de nuestras mascotas. Prepárate para sumergirte en un mundo de aprendizaje y amor por nuestros fieles compañeros de cuatro patas. Las opiniones expresadas por los invitados en este podcast son de su exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente las opiniones de Buffy. Comenzamos. Hola, buen día. Ya llegó la hora para nuestro podcast de Buffy, un espacio en donde hablamos de bienestar físico y mental de nuestros mejores amigos de cuatro patas. Hoy tenemos un programa buenísimo en donde nos acompaña el doctor José Antonio Romero López, médico veterinario zootecnista, egresado en la UNAM, maestro en ciencias de la producción animal y doctor en desarrollo de la educación, docente del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Antes de empezar con esta plática, pasemos también a nuestra sección con el doctor Raúl. Platícanos, doctor Raúl, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar del papel que tienen las mascotas en la presentación de epidemias, que de pronto esta parte es muy importante y es una cuestión histórica desde hace muchísimo tiempo. Los animales de compañía han tenido un papel importante en esta parte. Por ejemplo, la rabia es una de las enfermedades entre las zoonosis más antiguas. Más al rato el doctor Toño Romero pues nos va a platicar un poquito de qué son las zoonosis, básicamente enfermedades transmisibles entre animales y personas, y particularmente con la rabia, pues es una enfermedad zoonótica pues que ha afectado a la humanidad durante muchos siglos, ¿no? Se transmite principalmente a través de mordedura de los animales infectados, dentro de los que se encuentran, por supuesto, perros y gatos. Y aunque es una enfermedad prevenible por vacunación, aún sigue siendo un problema en ciertas regiones. Hay algunas otras enfermedades que de pronto algunos datos curiosos que podemos ver por ahí. Por ejemplo, estaba viendo que cierta asociación entre los gatos y la influenza aviar, que si bien es una enfermedad que suele afectar principalmente a las aves, ahora en esta parte de estar buscando algunos datos curiosos, me encontré con que se han registrado algunos casos en gatos domésticos y que incluso en algunos brotes, pues los felinos han contraído el virus a través del consumo de aves infectadas, ¿no? Lo que de pronto ha generado un poquito esta preocupación sobre su papel en la transmisión de dicha enfermedad. También otro dato curioso es esta parte de estas enfermedades transmisibles entre animales y seres humanos y la historia militar en la milicia, que a lo largo de la historia, pues estas zoonosis han influido de una manera importante en algunos conflictos militares. Enfermedades como la fiebre Q, la rabia, han afectado incluso a tropas durante los despliegues militares, lo que ha llevado hoy en día a la implementación de protocolos bastante estrictos en cuestiones de bioseguridad en este sentido. También algo que nos tocó vivir recientemente, pues esta parte como del COVID, ¿no? Que al principio se tenía muchas dudas con respecto del papel de los perros y los gatos en la transmisión de esta enfermedad. Y durante esta pandemia, pues bien, existió esta preocupación del papel que podían jugar en la transmisión del virus. Y aunque si bien se hicieron pruebas y algunos animales dieron positivos a COVID, la realidad es que se cursaban por cuadros prácticamente muy ligeros a nulos y no se encontró ninguna evidencia de que tuvieran un papel significativo en la transmisión de esta enfermedad. También otro punto importante, esta cuestión que nos hemos enfrentado y que poco a poco se va incrementando, esta problemática de la resistencia a los antibióticos. También de pronto el uso excesivo de antibióticos en mascotas pues puede contribuir a la aparición de bacterias resistentes en seres humanos, lo que de pronto representa un riesgo para la salud pública. Estos son algunos datos curiosos, pero ya platicaremos con el doctor Toño muchas cosas de muchas curiosidades con respecto a este tema. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Raúl, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Créanme que es un verdadero gusto estar interactuando con ustedes y esperemos que la información que pueda proveer pues sea de utilidad. Seguro va a ser útil, porque además todo lo que nos decía Raúl son miles de cosas, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es una transmisión zoonótica? ¿Qué significa esa palabra? Bien, esta palabra entre el gremio pues está muy familiarizada, ¿no? Son las zoonosis. Las zoonosis son las enfermedades que son transmisibles entre el humano y los animales, ¿verdad? Puede haber una transmisión directa por proximidad y
puede también estar vehiculizada por insectos o por elementos inanimados. Pero ese es el punto, ¿no? Son las enfermedades que son transmisibles entre humano y animales, en ambos sentidos. ¿Y debería de espantarnos eso o qué son las cosas que nosotros tenemos que hacer para prevenir que eso pase? Bueno, como todo, el prevenirlo siempre va a ser lo adecuado. Pienso que ante el miedo de que algo pueda suceder, lo ideal es siempre consultar, ¿no? Siempre consultar a gente especializada, en este caso, pues el médico veterinario, los médicos cirujanos, parahumanos, estoy hablando de los médicos parahumanos, seguramente tendrán conocimiento, pues, de lo más común respecto a estas enfermedades, que es cuáles pueden ser y cómo se pueden transmitir. Entonces, primer elemento importante para esto es prevenirlas. Sí, así es, justo como comenta doctor, siempre algo como que siempre nos han dejado como muy inculcado, pues esta parte, esta cultura de la prevención, que siempre va a ser muchísimo más económico, muchísimo mejor para los animales, por prevenir enfermedades que ya tratarlas, ¿no? Porque muchas veces incluso hasta nos podemos dar cuenta ya de que están presentes ciertas enfermedades y hasta que o enfermado nuestras mascotas o incluso nosotros mismos o miembros de nuestras familias. Entonces, en ese sentido, de pronto las vacunas, ¿no? Juegan un papel muy importante, pero ¿por qué es importante justo esta parte de mantener al día las vacunas en nuestras mascotas para prevenir la propagación de algunas enfermedades? Bien, creo que es una muy buena pregunta. Históricamente, la vacunación es el arma primordial para el combate de estas enfermedades. Evidentemente, también elementos sencillos como la limpieza, desinfección, asepsia, lavado de manos, cosas así de elementales son importantes para prevenir. La vacunación evita, ¿verdad? En principio, evita que cualquier animal se enferme de lo que nosotros tememos. Esto es importante no solo en la transmisión de enfermedades zoonóticas transmisibles entre humanos y animales, sino también para animales de producción, pues evitar que enfermen, ¿no? En estas circunstancias evitamos que existan problemáticas de baja de producción, también transmisión al humano, pero creo que es una herramienta fundamental. Y sí, la vacunación qué importante es, pero cómo luego como propietarios, como tutores, no le damos la importancia de vida, ¿no? Porque muchas veces es, ay, pues mi perrito, mi gatito no sale de la casa y entonces pues tal vez no es tan necesario vacunar. Le puse sus vacunas cuando era cachorrito, pero ya tiene las defensas ya integradas y entonces ya no hay que meter refuerzos. ¿Qué opina, doctor, de esto? Creo que esta es una parte interesante porque es parte de la culturización que tenemos que procurar dentro del gremio hacia nuestros tutores responsables, ¿no? De animales de compañía. Y en ese sentido tenemos que promocionar con ellos que prevenir mediante vacunación siempre va a ser más económico que curar. Se puede plantear una cuenta sencilla, ¿no? Se lleva al animalito ya enfermo, se expuso a la problemática. Llega en una situación que puede ser muy emergente, requiere hospitalización y simplemente una noche de hospitalización no va a salir al mismo costo que un cuadro completo de vacunación. Explicar que bueno, la inmunidad no es eterna, se requieren de refuerzos y pues que también existen diferentes cepas de microorganismos que pueden no estar cubiertas por la vacuna. Hay muchas cosas que hay que explicarle de manera directa al tutor del animal de compañía. Sí, y justamente hablamos de la vacunación, pero algo que comentaba Ana, que también es bien interesante, como esta parte como cultural que tenemos, la parte de la cultura de la prevención, ¿no? Porque de pronto a veces ni siquiera nosotros mismos tenemos esa cultura y en general creo que es algo común en la comunidad latina en general, que de pronto pues ya cuando vamos al médico es porque ya de plano, ya estamos cuantimás con las mascotas. Entonces, por ejemplo, algo que es común, que me he topado en la práctica clínica y seguramente usted también, doctor, pues esta parte de que, pues es que no sé, llegan por algún problema posiblemente provocado por pulgas, una dermatitis alérgica a la picadura de la pulga. Pero es que no pueden ser pulgas porque yo nunca le he visto ninguna pulga, porque mi perro no sale, porque no convive con otras mascotas. Sin embargo, no tienen esta parte del refuerzo, no, ni siquiera de desparasitación, ¿no? En este sentido, los parásitos comunes entre perros y gatos, como son las pulgas, garrapatas, cómo pueden contribuir en la transmisión de enfermedades incluso a los seres humanos. Fíjate que este punto que mencionas es muy interesante, ¿no?
me hace ahorita reflexionar acerca de la introducción que diste al programa. Históricamente, estoy pensando en la pulga. La pulga fue responsable de una de las pestes más grandes en la historia, por la peste bubónica. ¿Verdad? La pulga de la rata de pronto se veía infectada por una bacteria, Yersinia pestis, y que de pronto brincaba al humano. Al momento de picarla y la regurgitación de la pulga inyectaba esta bacteria. Y eso, ustedes lo saben, generó la peste que ha eliminado una cantidad de gente mayor a las guerras mundiales. Y entonces, pues bueno, estamos viendo que los ectoparásitos, hablando de pulgas, piojos, garrapatas, pueden vehiculizar, se les conoce como vectores, pero pueden inyectar, pueden llevar de un individuo a otro una bacteria o un virus, un microorganismo que puede generar enfermedad, incluso parásitos. Estoy pensando ahorita en un ejemplo rápido, la pulga que podemos encontrar en perros y gatos de manera muy común, es un vector, tiene un cisticercoide. Este es un estado larvario de un parásito que se llama Dipilidium caninum. Entonces, si nosotros no eliminamos la pulga, si no controlamos la pulga, el perro se va a seguir parasitando continuamente y va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces se trata de desparasitar al perro, eliminar la pulga y pues también verificar que en el ambiente no existan pulgas. No se Sí, diga de, perdón, no se diga de las garrapatas. Las garrapatas también hoy en día están generando enfermedades que no eran tan comunes. Estoy pensando en erliquiosis, enfermedad de Lyme, que ya si nosotros salimos al campo con nuestros canes, se pueden infestar de garrapatas, los traemos la garrapata y las picaduras pueden generar esa problemática. Pero más aún, las garrapatas hoy en día se están acostumbrando a otros ecosistemas. Uno pensaría, bueno, garrapata la ubico en zonas tropicales. Ya en la Ciudad de México ya es posible encontrar la adaptación de la garrapata a ciertos lugares. Y esta tal vez es mi pregunta para usted, doctor, porque muchas veces los desparasitantes ahora en redes sociales, ¿no? A donde todo mundo obtiene informaciones, es veneno directo a tu perro, le andas inyectando una dosis que circula por su sangre por meses. ¿Qué respuesta informada hay a eso? Porque creo que sí hay luego mucha mala información y pues además el tema de que esto sí afecta a toda la familia, tanto de 2 patas como de 4 patas, ¿no? En efecto, me parece algo necesario que la gente tenga información fundamentada para llevar a cabo este tipo de actividad. Lo más elemental es la desparasitación y de igual manera, ¿no? Se requiere de asesoría médica para saber las condiciones más adecuadas en la receta de ese desparasitante. ¿Qué es lo que puede suceder? Una sobredosis, dañamos a nuestro animal de compañía. Una dosis menor, al contrario, generamos una resistencia por parte del parásito. ¿Y qué es lo ideal? Bueno, que consulte a un especialista, el tutor responsable, y que a partir de ello le haga un plan de desparasitación y que vea si es requerido. Porque también es importante saber que se ha estilado continuamente desparasitar cada X tiempo, de manera sistemática. Pero a veces los animales no están tan expuestos a los parásitos. Si son perros que están estrictamente en un área cerrada, estoy hablando de un departamento, va a ser complicado que adquiera algún parásito. Sin embargo, si sale a pasear, si está husmeando en pastos, prados, si se olfatea con otros canes, si hay un riesgo mayor. Entonces, lo adecuado es visitar al especialista y que vea cuál es el estatus particularizado de ese animal de compañía y hacerle su plan específico, particularizado a él. Claro, pero si vas al bosque y llevas a tu perro al bosque, eso es obligatorio sí o sí, ¿no? O a parques de perros, ¿no? También muchas veces estaba leyendo un estudio que decían que en la entrada a los parques es a donde más se concentra bacterias y de las heces de los animales, ¿no? Y entonces estoy pensando que si eso es cierto en cuanto a la entrada, no quiero ver los parques de perros. Sí, eso es un riesgo en doble sentido. Creo que lo señalas muy bien, Ana. Hay un riesgo para los animales de compañía, porque lo primero que hacen es olfatear hasta otro excremento, el pasto. Pero hay parásitos que en su fase larvaria pueden entrar a piel intacta
de los humanos. Entonces, si existe ese riesgo en el pasto y yo llego a sentarme, a posarme, a veces hasta me quito los zapatos y los calcetines en un parque, esa larva puede penetrar por piel intacta y entonces ya no solo el riesgo es para el can, sino el riesgo también ya es más directamente al humano. Pues bueno, ante ese riesgo, sí es importante que el médico veterinario le haga un examen coproparasitoscópico y diga, ¿está parasitado? ¿No está parasitado? ¿Se desparasita? Pero también algo a conocer y a tener en cuenta es que no podemos estar repitiendo los desparasitantes sistemáticamente. Tiene que haber una rotación, porque los parásitos también se defienden y van a generar resistencia. No, sí, no, no, perdón. perdón. Ok, sí, sí, justamente esta parte, ¿no? Que de pronto, este tipo de parásitos, por ejemplo, en parques o también de pronto, no sé, por ejemplo, en la playa, ¿no? Que es bien común, pues ahí en la arena, pues ahí es más común que estemos como descalzos y perritos, también esta parte de la tenencia responsable de mascotas, ¿no? Que llevo a mi perrito a la playa, pues tener cuidado con esa parte también de la cuestión pues recoger las heces, de tener ciertos cuidados muy particulares, porque eso también es tenencia responsable. Y algo que menciona el doctor bien interesante es como la importancia de pronto de esta parte del ambiente en general, cómo también juega un papel muy importante en la transmisión de enfermedades, como por ejemplo lo que platicaba de las pulguitas o de las garrapatas, de cómo ciertos cambios ambientales han generado que algunos parásitos o algunos eh, artrópodos se empiecen a adaptar a zonas a las que antes no estaban acostumbradas, ¿no? Y también aquí la importancia de tener no nada más la parte de desparasitación, sino estas medidas, digamos, como de higiene, ¿no? Que de pronto debemos de tomar como tutores responsables para poder romper un ciclo y que se continúen las reinfecciones de manera constante. En este sentido, doctor, ¿qué medidas de higiene deberían tomar justamente los propietarios, los tutores responsables de mascotas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades para ellos y también algunas de estas enfermedades zoonóticas? Claro, Raúl, creo que tocas un punto que ha sido muy preocupante para los organismos internacionales. Los organismos internacionales que tienen que ver con la salud animal y salud humana tienen un concepto que se llama una sola salud, deben estar familiarizados con ello, y pues se trata justamente de tener un cuidado integral. Y en ese sentido, como tutor responsable, ¿qué es lo primero? Yo diría que el asunto viene de adentro hacia afuera. ¿Qué hago yo como tutor responsable con mi animal de compañía? Lo primero, ¿puedo tenerlo o no puedo tenerlo? Perro, gato, lo que defina, o incluso un animal de compañía no convencional. Necesitamos ver que esto también lleva riesgos y saber si tenemos la capacidad económica, el espacio, todo lo necesario para darle los elementos de bienestar animal. ¿Qué quiere decir esto? Que esté cómodo, que no haya dolor, que tenga atención médica, acceso a alimento, en fin, diferentes cosas. Segundo, si ya opté por tener mi animal de compañía, pues bueno, tener una asesoría médica. Saber que también eso es parte del compromiso que voy a adquirir, no por un mes, no por 2 meses, sino por al menos 10 años, si lo tengo en condiciones adecuadas. Al menos. Nos podemos ir hasta 15 o 18 años. O más cuando hablamos de algunas especies poco convencionales, ¿no? Luego, loros o cosas de esas que viven más de 50 años. Creo que viven más que nosotros, Raúl. A veces uno puede dejar al loro ahí encargado y uno ya se La va a otro herencia. lado. Ese es un buen punto. Y entonces es muy interesante ver cómo, si tengo ya la asesoría, perdón, me dio mucha gracia el comentario, pero lo cierto es que ya teniendo la asesoría médica, pues bueno, ya te podrán recomendar cuáles son los elementos básicos. Y créemelo, he tenido la oportunidad de estar trabajando tanto en Secretaría de Salud como en la docencia y clínica privada. Y si tú llevas a cabo las actividades preventivas necesarias, solo tienes que regresar al veterinario a redesparasitar, a revacunar. Pero bueno, regreso al tema, ¿no? Ya que tienes la asesoría, él te arma tu calendario preventivo, ya empezando a tener el cuidado hacia el animal. El riesgo de que te contagie o que contagie a alguien más de de algún microorganismo es más difícil. Otra parte importante es la alimentación.
En la actualidad hay una gama inmensa de posibles alimentos que tú puedes darle a tu animal de compañía. Ya no estamos en los tiempos de que coman sobras, de que les den huesos. Hubo tiempos, cuando yo soy modelo 66 y, y, y les comento que a mí me mandaban a comprar carne de caballo para darle a los perros. Hoy en día ni caballos hay, ¿no? Entonces ya el punto es que hay alimento procesado. Yo diría que hasta el de menor calidad cumple con lo mínimo indispensable para mantener a tu perro en condiciones adecuadas. Tenerle la higiene necesaria. El perro también requiere de atención y dentro de ello está tener sus utensilios de alimentación y de agua limpios. Evitar que se les haga la Filmita, capa sí. de bacteria, porque desde eso lo puede enfermar. Agua limpia y fresca. Hay elementos en los que hay que cuidar que si es de capa larga, es decir, de pelaje largo o mediano, cepillarlo. También si es de capa corta, quitar el pelaje superficial, porque la acumulación de grasa, seborrea, puede generar problemas dérmicos, que a veces uno dice, no, pues eso no me pasa a mí, no hay problema, hay que tener cuidado. Los animales de compañía tienen sus microorganismos muy específicos de ellos, que al final no sabemos si a nosotros nos pueden generar desde una diarrea, una alergia cutánea, con diferentes elementos. Seguimos avanzando con esto, ¿no? Si el perro sale a pasear, llevar nuestra bolsita para levantar las heces, quitar la contaminación ambiental, más cultura en esta parte. ¿En qué sentido? Me ha tocado ver, la gente recoge con su bolsita, pero deja la bolsita en vía pública. Sale exactamente lo mismo, ¿no? Eso es responsabilizarse de las mascotas, ¿no? Y también hacer al perro sociable. Lógicamente, conductualmente, el perro debe de socializar, porque un riesgo en salud pública son las mordeduras. Y con las mordeduras, otros riesgos que si no lo tengo vacunado, me puede generar una problemática. No sé si con esto más o menos de una panorámica general. No, sí, absolutamente. Y justamente menciona esta parte de las bolsitas. Me acordé ahorita de apenas hace un par de semanas que coincidimos en una campaña de esterilización y bien común que la gente pues llevaba a los perritos y sí llevan las bolsitas, pero dejaban las bolsitas con popó en el piso, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, algo con lo que podríamos rematar de manera general esta parte es lavado de manos. Siempre es importante, ¿no? Insisto, los animales tienen sus microorganismos. Y es más, de manera así muy breve les comento que en el pelaje ellos pueden tener, así como nosotros, hongos que no necesariamente son patógenos, o sea, que generan enfermedad. Es parte de su flora convencional, pero que para el humano pues puede generarle una reacción diferente. Pero este riesgo se mitiga dándole su baño quincenalmente, manteniéndolo cepillado. Pienso de manera general que un perro que es atendido difícilmente va a generar una problemática. Y hemos hablado mucho de qué nos dan los animales, pero nosotros, ¿qué le podemos dar? ¿No? Me acuerdo cuando fue toda la cosa de COVID, era, si te da COVID, aíslate de tu animalito porque se lo puedes transmitir. Luego, no tenemos también esta conciencia de qué tenemos que hacer como propietarios responsables y qué no debemos de hacer cuando andamos enfermos. ¿Qué hay al respecto de eso? Claro, realmente creo que esta parte también está bien ligada a culturización, ¿no? Ahorita han mencionado en 2 ocasiones el asunto del COVID, y en efecto, ¿no? Se temía mucho que el animal fuera el escaloncito para llegar a nosotros, pero nunca vimos que pudiera ser el sentido contrario, ¿no? Entonces, creo que lo que comenta Sana nos da mucho a reflexionar, ¿no? Y creo que lo mínimo que nosotros tenemos que ofrecerles son elementos de bienestar, que no es tan complejo y lo hemos platicado durante el programa. A partir de ello, creo que también es responsabilidad nuestra y que me parece que hoy en día se está dando en ciertos estratos, es que el animal ya no es únicamente de compañía, ¿no? Ya ha pasado a incorporarse a una parte interesante de la familia. Sus usos son muy variados. Entonces, ¿qué es lo que les podemos proveer nosotros? Elementos de bienestar animal. Yo diría que un correcto enriquecimiento de su ambiente, que cuente con elementos de distracción, que salga a pasear, que socialice. En nuestros casos, nosotros llegamos a enfermar, pues bueno,
son menos las enfermedades que podemos transmitir nosotros a los animales, sin embargo esto no quiere decir que no las haya, pero siempre creo que para con ellos es tener elementos de sanidad, higiene, lavar su camita, proveerle de sus insumos lo suficientemente limpios y de la calidad mejor posible, dependiendo del bolsillo, y cotidianamente, tanto nosotros como ellos, estar supervisados con atención médica, preventiva más que curativa. Y, No sé y, si con eso responda. sí, no, y ahorita que hablábamos del tema de cómo hoy son parte de nuestra familia, hoy sí están conviviendo con nosotros. En Woofy hicimos un estudio donde le preguntamos a los usuarios, primero, cuántos de sus animales de compañía estaban dentro de casa y luego cuántos de los animales de compañía dormían con ellos. De los animales de compañía que estaban dentro de casa era el 97%. Y de los que dormían con los propietarios, con los tutores, era más del 70%. Y entonces, si estamos conviviendo tan intensamente, creo que sí es bien, bien importante pues, asegurarnos que toda la familia, ya sea de 2 o 4 patas, esté lo más saludable posible. No, y Así esto, es. Sí, adelante, Raúl. no, perdón, Adelante. digo que eso, me acordé ahorita que con esto que estaba comentando Ana, una amiga muy querida me platicaba que ella es muy apegada a su perro y duerme con su perro. Entonces ella en un momento empezó con una infección bastante severa en los ojos y se dormía con el perro estaba sano y de pronto el perro empezó con infección en los ojos. Y justamente esto que mencionan, ¿no? A veces no nos fijamos, nos preocupamos por las enfermedades que nos pueden transmitir los animales y no en sentido contrario, como menciona, ¿no, doctor? Que de pronto, pues ahora los dos traían la misma infección, pero fue esta amiga que le contagió a su perro la infección ocular justamente por esta parte. Muy interesante. Fíjate que al respecto, una anécdota rápida, ¿no? Cuando daba consulta, me llevaron un samoyedo, ¿no? Un cachorrito. Problema digestivo, diarrea con moco, ¿verdad? Y le corrimos ciertos análisis, entre ellos un coproparasitoscópico mediante técnica de Faust. Esta técnica nos permite detectar picos protozoarios y nos salió que era una yardiasis. Y la yardia puede ser transmitida, puede ser reciclada, vamos a llamarle, entre los humanos y el animal. Entonces inmediatamente se le tuvo que notificar al propietario. Oiga, ¿sabe qué? Se encontró esto. Alguien o los dos empezó con este asunto. Simplemente hay que desparasitar, hay que darle seguimiento. Y santo remedio, con un poco en ese momento, ¿verdad? Se le dio metronidazol, que creo que sigue siendo el tratamiento de elección. Se curó, el tutor fue a ver a su médico, no tuvo ningún problema y todos felices y contentos. Pero creo que al final esto que comenta Ana también es bien interesante. Parte del bienestar animal es generar los espacios correctos al animal de compañía. Y creo que esa parte necesitamos ser más cuidadosos. Si bien los calendarios preventivos pueden mitigar el riesgo nunca es cero, ¿eh? Déjenme decirles que pues al final un riesgo siempre va a haber, por mínimo que sea, siempre va a haber un riesgo. Pero creo que tenemos que procurar darle sus espacios a cada quien. Se entiende, parte de la familia. Pero insisto, ¿no? Hay gente que a lo mejor no es alérgica a a ciertas circunstancias y toda la vida ha dormido con su perro. Pero al final el sistema inmune no siempre está para pues, aguantar. Puede desarrollar de pronto una alergia al pelo y eso. Y creo que estoy pensando en algo. Si comparte nuestro animal de compañía la cama con nosotros, pues a lo mejor él va a descansar y nosotros también vamos a descansar mejor cada quien en su espacio. Cuando estamos en compañía de nuestros peluditos, hacemos contorsiones, estamos durmiendo con posiciones rarísimas porque por no molestarlos. Pero al final creo que hay que buscar los espacios adecuados para cada quien. Se le puede conseguir un buen colchoncito muy confortable. Hoy hay de todo en las tiendas de accesorios que no sufra de frío. Al final ellos tienen una temperatura más alta que nosotros, de tal manera que lo que nosotros percibimos como frío, a veces ellos ni lo toman en cuenta. Pero creo que esa es una parte que tendríamos que pensar más. Creo que, en efecto, y creo que todos, médicos, cualquier otra persona, lleva a cabo esta convivencia tan estrecha como lo menciona Ana. Y son riesgos que asumimos que se mitigan, ciertamente, el riesgo baja mucho si nosotros tenemos bien atendido a nuestro animalito.
Y también creo que hablando de bienestar animal, muchas veces luego forzamos cosas, ¿no? Yo sí vivía con la idea de que me encantaría que mi perrita se acurrucara conmigo todas las noches, pero le di la opción de decidir a dónde quería dormir y nada más duerme en mi recámara, en su camita, cuando hay truenos o cuando hay cohetes que anda espantadísima, pero el resto del tiempo ella ya se va, no quiere ni verme en la noche, se desconecta y entonces como que parte de lo que también he aprendido es que el bienestar animal también tiene que ver con darle elección al animal de hacer, ¿no? Y creo que el tema del descanso es súper importante, que duerman tanto de día como de noche, pero también que duerman de una manera confortable todos los miembros. Exactamente. Y me parece que estás tocando otro punto bien interesante dentro del bienestar animal, que es permitir que el animal exprese su conducta lo más natural posible. Pensemos en un felino. En un felino tiene los hábitos al revés, ¿no? Él vive de noche. Está feliz, allá anda haciendo sus sumis durante la noche, corretea, come, se oye comer, entra a su arena y rasca. Y en el día está dormidísimo. Entonces tenemos que adecuarnos mutuamente a todas estas dinámicas familiares para que realmente todos estemos confortables. Claro. No, bueno, pues nos podríamos seguir hablando horas de todos estos temas, porque además creo que sí son temas que enriquecen mucho la convivencia con nuestros peluditos, con nuestros michis, ¿no? Pero pues bueno, ahora sí que ya se nos acabó el tiempo. Doctor, si alguien tiene una pregunta, ¿a dónde lo puede contactar? ¿Tiene algunas redes sociales? Sí, con todo gusto. Particularmente pueden encontrarme en vía correo electrónico, ¿no? Institucional. Si desean, no sé, escribirlo por ahí o es con minúsculas, son mis iniciales, jarl@unam.mx. Es la manera en como oficialmente le doy contestación a todo lo necesario, sobre todo relacionado con la profesión, y con todo gusto estaremos pendientes. No, pues sí, porque además creo que probablemente va a haber dudas o si alguien quiere alguna recomendación luego para darle seguimiento a algún tema particular que tengan, creo que siempre es bueno tener la referencia de expertos que nos pueden orientar y ayudar. Entonces, ahora sí que gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Woofy App, en Instagram, Facebook y X. Y además recuerda que puedes bajar nuestra aplicación en las tiendas de Apple y Google. Ahora sí que, Raúl, qué delicia esta charla. Creo que aprendimos mucho. Para ti, ¿qué es lo más importante que aprendiste en esta charla el día de hoy? No, pues sí, en efecto, una plática muy, muy interesante. Yo creo que dentro de los puntos importantes que se tocaron, sí, definitivamente, con lo que me quedaría es justamente con tratar esta cuestión de la cultura de la prevención. De verdad, conviene muchísimo invertir en llevar al día calendarios de vacunación y desparasitación, esta cuestión ambiental, tener limpios los lugares donde están las mascotas, porque a final de cuentas yo creo que dentro de muchas cosas, pues ya lo mencionaba el doctor, ¿no? Van a invertir muchísimo menos dinero si únicamente se enfocan en la parte de la prevención, a que sí tienen que invertir en la cuestión curativa. Me quedaría con esa parte también, todos nuestros escuchas, dejen a sus perritos, dejen a sus gatitos ser perritos y ser gatitos, porque también eso es parte del bienestar, ¿no? Y que incluso puede estar directamente relacionados. De pronto nosotros no dejamos ser perritos o gatitos a nuestros perritos y gatitos y pensamos que son humanitos y entonces podemos generar estrés y eso de alguna manera puede hacerlos más susceptibles a padecer muchísimas más enfermedades, tanto infecciosas como algunas cuestiones de comportamiento. Entonces yo creo que, híjole, para mí todo fue interesante, pero a lo mejor me quedaría con estos puntos. Y no sé si nos faltó mencionar algo más, doctor. Pues únicamente yo daría como colofón simplemente, creo que la educación, la culturización al respecto es la mejor arma que tenemos al respecto. Y para ello pues hay que acercarse a las fuentes correctas de información y con eso sale una buena parte del trabajo. Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias. Qué deliciosa plática y espero que en un futuro otra vez podamos tener la oportunidad de platicar porque sí aprendí muchísimo el día de hoy. Muchas, muchas gracias. Me dará mucho gusto en otra ocasión. Claro que sí. Gracias, nos vemos. Gracias a ustedes. Bye. Hasta pronto. Gracias. Gracias por sintonizar el Paucast Woofy. La salud y felicidad de tus peludos y michis son nuestra prioridad.
Te recomendamos descargar la aplicación Buffy desde la tienda de Google o iOS para acceder a herramientas y recursos que te ayudarán a cuidar a tu peludo amigo como se merece. Hasta la próxima, donde juntos haremos la vida de nuestros mejores amigos de 4 patas más feliz y saludable.